Hay fuerzas que no necesitan un rostro para existir. No requieren un nombre, una forma ni una explicación lógica porque pertenecen a un plano más profundo que el de los sentidos. En la tradición astrológica, Sagitario es uno de los signos más vinculados a esa energía invisible que acompaña, guía y protege sin reclamar reconocimiento. Su naturaleza de fuego no solo representa pasión, aventura y expansión, sino también una llama espiritual que permanece encendida incluso cuando todo alrededor parece oscurecerse. Sagitario está regido por Júpiter, el gran benefactor del zodiaco, planeta de la confianza, la sabiduría y la protección. Bajo su influencia, este signo desarrolla una capacidad extraordinaria para seguir avanzando incluso cuando los caminos desaparecen. No siempre comprende por qué ciertas puertas se cierran o por qué algunos planes fracasan inesperadamente, pero con el paso del tiempo descubre que muchos de esos aparentes tropiezos fueron, en realidad, desvíos que evitaron peligros mayores. Esa es la manera en que actúa la energía protectora de Sagitario, silenciosa, discreta y casi imperceptible. No es una protección que elimine todos los desafíos. Al contrario, permite atravesarlos con una fortaleza que parece surgir desde un lugar desconocido. Mientras otros pueden quebrarse frente a la incertidumbre, Sagitario encuentra una razón para continuar. Donde muchos solo ven caos, este signo percibe la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa diferencia nace de una fe interior difícil de explicar con palabras, una certeza de que siempre existe un horizonte esperando más allá de la tormenta. La energía protectora de Sagitario también se manifiesta como intuición. Antes de que aparezca el peligro, algo en su interior comienza a inquietarse. Una decisión cambia en el último instante. Un viaje se retrasa. Una llamada modifica completamente los acontecimientos. Son pequeños movimientos del destino que, vistos desde fuera, parecen simples coincidencias, pero que para la esencia sagitariana forman parte de un lenguaje invisible entre el universo y el alma. Esta protección no convierte a Sagitario en invulnerable. También conoce la pérdida, la decepción y las heridas emocionales. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: rara vez permanece demasiado tiempo derrotado. Algo lo impulsa a levantarse una vez más. Es como si una fuerza ancestral recordara constantemente que su verdadero destino nunca ha sido permanecer en el suelo, sino volver a montar el caballo simbólico del centauro y continuar la travesía. El arquero del zodíaco representa a quien apunta siempre hacia lo alto. Mientras otros concentran toda su atención en las dificultades inmediatas, Sagitario mantiene la mirada fija en objetivos más elevados. Esa orientación permanente hacia el futuro actúa como un escudo espiritual. La desesperanza encuentra muy poco espacio en un corazón que sigue creyendo en posibilidades todavía invisibles. La protección de Sagitario también aparece en las personas que llegan inesperadamente a su vida. Mentores, amigos, maestros o incluso desconocidos aparecen en momentos decisivos para ofrecer una palabra, una oportunidad o una enseñanza capaz de cambiar el rumbo de toda una historia. Parecen encuentros casuales, pero desde la visión astrológica responden a la expansión que Júpiter favorece cuando el alma continúa caminando con honestidad y valentía. Existe además una protección nacida de la verdad. Sagitario suele sentirse incómodo viviendo entre mentiras prolongadas. Aunque a veces el precio de la sinceridad sea elevado, esa autenticidad evita quedar atrapado durante demasiado tiempo en relaciones falsas, ambientes tóxicos o proyectos destinados al fracaso. La verdad puede provocar conflictos temporales, pero también libera caminos que estaban bloqueados por el engaño. La energía invisible de este signo se fortalece cuando actúa con generosidad. Cada acto noble parece alimentar una corriente interior que devuelve oportunidades de formas inesperadas. No siempre ocurre de manera inmediata ni evidente, pero la astrología atribuye a Júpiter la capacidad de multiplicar aquello que nace desde la integridad y la buena intención. Por eso Sagitario suele experimentar que cuanto más comparte conocimiento, esperanza o ayuda, mayor es la fuerza que lo sostiene durante sus propios desafíos. También existe una protección ligada al movimiento. Permanecer demasiado tiempo inmóvil suele apagar parte de su energía vital. Viajar, aprender, explorar nuevas ideas o ampliar horizontes reactiva esa conexión con la corriente expansiva del universo. Cada experiencia nueva fortalece la confianza interior y recuerda que ningún límite es definitivo para quien mantiene viva la curiosidad del espíritu. En los momentos más difíciles, cuando todo parece indicar que la derrota es inevitable, la esencia sagitariana vuelve a demostrar su naturaleza indomable. No necesita ver con claridad el final del camino para seguir avanzando.
Le basta sentir que aún existe una chispa encendida en su interior. Esa chispa es la verdadera protección, una fuerza que no puede medirse, pesarse ni fotografiarse, pero cuya presencia transforma el miedo en coraje y la incertidumbre en determinación. La energía que protege a Sagitario nunca hace ruido. No busca reconocimiento ni pretende demostrar su existencia. Actúa como el viento que impulsa una flecha sin que nadie repare en él. Se manifiesta como una inspiración inesperada, una decisión acertada, una oportunidad llegada en el instante preciso o una fortaleza imposible de explicar cuando todo parecía perdido. Porque algunas de las mayores bendiciones jamás serán visibles para los ojos. Solo pueden percibirse cuando el alma comprende que las fuerzas más poderosas del universo no siempre se contemplan. Se sienten. Y en el corazón de Sagitario, esa presencia invisible arde como un fuego eterno que convierte cada caída en un nuevo impulso hacia la conquista de horizontes aún más grandes. La protección invisible de Sagitario no solo actúa frente a los grandes acontecimientos del destino, sino también en la construcción silenciosa de su carácter. Cada experiencia vivida, incluso aquellas que parecen injustas o incomprensibles, va templando el espíritu del centauro hasta convertirlo en alguien capaz de sostenerse cuando otros perderían el equilibrio. Desde la perspectiva astrológica, el fuego mutable de este signo no está destinado únicamente a iluminar el camino, sino a purificar todo aquello que impide el crecimiento del alma. Por eso muchas pruebas no llegan para destruirlo, sino para revelar una fortaleza que permanecía dormida. Existe un momento en la evolución de Sagitario en el que deja de buscar señales externas para comprender que la verdadera guía siempre estuvo en su interior. Esa transformación marca un antes y un después. A partir de entonces, la confianza deja de depender de la aprobación ajena, de las circunstancias favorables o de las promesas del mundo. Nace una seguridad profunda que procede de la conexión con una energía superior simbolizada por Júpiter, planeta de la expansión de la conciencia y del sentido trascendente de la existencia. Cuando esa conexión se fortalece, incluso el silencio comienza a transmitir respuestas. Es entonces cuando Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para conservar la esperanza en escenarios donde parece no existir ninguna posibilidad. No se trata de ingenuidad, sino de una percepción distinta del tiempo. Mientras otros observan únicamente el presente inmediato, Sagitario intuye que el destino continúa escribiéndose mucho después de que una puerta se cierre. Esa visión amplia le permite atravesar los finales sin perder la ilusión por los nuevos comienzos. La energía protectora se manifiesta precisamente en esa capacidad para no quedar atrapado en la desesperación. También existe una vibración especial alrededor de Sagitario cuando permanece fiel a sus principios. Cuanto más coherente es con sus valores, más sólida parece volverse esa protección invisible. Es como si el universo respondiera a la autenticidad despejando lentamente los obstáculos que no pertenecen a su verdadero camino. No siempre ocurre con rapidez, porque el crecimiento requiere paciencia, pero finalmente las piezas terminan encajando de una forma que supera cualquier planificación humana. La astrología asocia a Sagitario con la búsqueda permanente de conocimiento, y ese conocimiento constituye otra forma de protección. Cada aprendizaje amplía la visión, reduce el miedo y fortalece la capacidad para tomar decisiones acertadas. La ignorancia limita, la sabiduría libera. Por eso este signo suele sentirse impulsado a explorar culturas, filosofías, enseñanzas espirituales y experiencias capaces de ampliar su horizonte interior. Cada verdad descubierta actúa como una nueva armadura frente a la confusión y el desaliento. Hay además una fuerza difícil de describir que acompaña a Sagitario cuando actúa con entusiasmo genuino. Su energía vital contagia optimismo incluso en los ambientes más apagados. Esa luz interior no solo transforma su propia realidad, sino que inspira a quienes lo rodean a recuperar la fe en sus propias posibilidades. El fuego de Sagitario rara vez se consume para sí mismo, está destinado a encender otras llamas que habían comenzado a extinguirse. Incluso cuando el destino parece obligarlo a caminar en soledad, esa etapa suele convertirse en un periodo de preparación. La aparente ausencia de compañía permite escuchar con mayor claridad la voz de la intuición, fortalecer la independencia emocional y descubrir recursos interiores que habrían permanecido ocultos en medio del ruido constante. La soledad deja entonces de ser un castigo para convertirse en un santuario donde la fuerza espiritual madura en silencio. Cada desafío superado añade una nueva capa a esa energía protectora. No porque el universo elimine los obstáculos futuros, sino porque Sagitario aprende a enfrentarlos con una confianza cada vez más firme.
La verdadera invencibilidad no consiste en evitar las batallas, sino en desarrollar la certeza de que ninguna derrota tiene poder suficiente para apagar el propósito de un espíritu nacido para avanzar. Así, la presencia invisible que acompaña a Sagitario se convierte en un legado permanente. No necesita anunciarse con prodigios ni manifestaciones espectaculares. Vive en la serenidad que aparece antes de una gran decisión, en la valentía que emerge cuando el miedo intenta imponerse y en la convicción de que siempre existe un horizonte más amplio esperando a quien continúa caminando con el corazón encendido. Esa es la esencia del arquero del zodiaco, avanzar guiado por una fuerza que pocos pueden explicar, pero cuya influencia deja una huella imborrable en cada paso hacia el destino. Hay una dimensión de la energía protectora de Sagitario que rara vez se percibe a simple vista porque no se manifiesta como un escudo que impide recibir golpes, sino como una fuerza que transforma cada impacto en impulso. Desde la visión astrológica, el fuego mutable de este signo posee la extraordinaria capacidad de convertir la adversidad en expansión. Lo que para otros representa un final, para Sagitario suele convertirse en el punto exacto donde comienza una etapa mucho más elevada de su evolución. Esta cualidad nace de la relación simbólica entre Sagitario y la búsqueda del sentido. El centauro no camina únicamente para llegar a un destino, camina para comprender quién está llamado a ser. Por eso, incluso las experiencias más difíciles terminan integrándose en una sabiduría que fortalece su espíritu. Ninguna cicatriz queda vacía de significado. Cada desafío contiene una enseñanza que amplía su visión del mundo y fortalece la conexión con su misión interior. Existe también una protección relacionada con la frecuencia emocional que Sagitario proyecta cuando permanece alineado con su esencia. Su optimismo no es una simple actitud positiva, sino una vibración que modifica la manera en que enfrenta las circunstancias. Astrológicamente, Júpiter simboliza la expansión de todo aquello que recibe atención. Cuando Sagitario alimenta la esperanza, la confianza y el entusiasmo, comienza a atraer escenarios donde esas mismas cualidades pueden desarrollarse con mayor intensidad. La energía responde a la energía, y el arquero aprende que el estado del alma influye profundamente en el camino que recorre. No es casual que muchas veces Sagitario llegue a lugares donde parecía imposible encontrar una salida. Su naturaleza está ligada a los horizontes abiertos, y el universo parece responder ofreciéndole oportunidades inesperadas cuando decide avanzar en lugar de rendirse. Mientras otros permanecen inmóviles esperando condiciones perfectas, Sagitario comprende que el movimiento despierta fuerzas que permanecen dormidas en la quietud. Cada paso dado con valentía activa nuevas posibilidades que antes permanecían ocultas. También hay una protección vinculada a su capacidad para desprenderse del pasado. Aunque pueda sentir dolor, este signo posee una inclinación natural hacia el futuro. Esa orientación evita que permanezca demasiado tiempo atrapado por el resentimiento o la nostalgia. El fuego de Sagitario consume lentamente aquello que ya cumplió su propósito para dejar espacio a nuevas experiencias. Esa renovación constante impide que la energía vital quede estancada y fortalece su resiliencia frente a los cambios inevitables de la vida. La astrología enseña que el arquero apunta siempre hacia un objetivo situado por encima de lo inmediato. Ese gesto simbólico representa la capacidad de elevar la conciencia por encima del miedo cotidiano. Cuando Sagitario recuerda esa esencia, las preocupaciones pierden parte de su poder, porque comprende que ninguna dificultad momentánea puede definir el conjunto de su destino. Su mirada permanece fija en metas más elevadas que alimentan su determinación. Existe además una conexión especial entre Sagitario y los ciclos del tiempo. Muchas respuestas no llegan cuando son exigidas, sino cuando el aprendizaje está completo. Esa paciencia, que al principio puede parecer una prueba, termina revelando que la protección también consiste en esperar el instante adecuado. Lo que se retrasa no siempre es una pérdida, con frecuencia es una preparación silenciosa para recibir algo mucho más grande de lo imaginado. La fortaleza espiritual de Sagitario alcanza su máxima expresión cuando decide actuar desde la confianza en lugar del temor. En ese momento deja de luchar contra cada corriente del destino y comienza a navegar con ella. Descubre que no necesita controlar cada detalle para avanzar con seguridad, porque existe una inteligencia superior guiando los acontecimientos hacia un propósito más amplio del que puede percibirse desde el presente. Así, la energía que protege a Sagitario termina convirtiéndose en una presencia permanente que acompaña cada decisión valiente, cada acto de generosidad y cada paso dado con fe. No necesita anunciar su existencia con señales espectaculares.
Vive en la serenidad que aparece en medio de la incertidumbre, en la fuerza que renace después de cada caída y en la certeza inquebrantable de que quien mantiene viva la llama del espíritu jamás camina completamente solo. Allí donde el arquero dirige su flecha con el corazón limpio y la voluntad firme, una corriente invisible sostiene su avance, abre senderos donde antes solo había obstáculos y recuerda que el verdadero poder no siempre puede verse, pero siempre puede sentirse. Hay momentos en los que la protección de Sagitario no consiste en abrir puertas, sino en cerrarlas con firmeza. Desde la perspectiva astrológica, muchas de las oportunidades que desaparecen del camino del arquero no representan pérdidas verdaderas, sino liberaciones necesarias. Júpiter, su regente, no solo expande aquello que favorece el crecimiento, también aleja aquello que impediría alcanzar una versión más elevada del propio destino. Aunque en el instante presente resulte difícil comprenderlo, el tiempo termina revelando que ciertas despedidas eran, en realidad, una forma de salvación. La esencia de Sagitario mantiene una estrecha relación con la ley universal de la expansión consciente. Cada vez que este signo supera un límite mental, emocional o espiritual, fortalece un campo energético que lo vuelve menos vulnerable al miedo, a la manipulación y al desánimo. Esa es una de sus mayores protecciones, una mente abierta difícil de encerrar y un espíritu demasiado amplio para permanecer cautivo de las circunstancias. Existe una fuerza silenciosa que comienza a manifestarse cuando Sagitario deja de perseguir aquello que no resuena con su verdad. El universo parece responder con una sincronía sorprendente. Personas adecuadas aparecen en el momento oportuno, caminos antes invisibles comienzan a revelarse y las respuestas llegan sin necesidad de forzarlas. Desde la astrología, esto simboliza el instante en que el arquero deja de luchar contra la corriente de su propósito y empieza a caminar junto a ella. También resulta significativo que Sagitario posea una extraordinaria capacidad para recuperar la ilusión después de las decepciones. Otros signos pueden quedar anclados durante años a una traición o un fracaso, pero el fuego sagitariano conserva una facultad única para volver a creer. Esa confianza renovada no nace de olvidar el pasado, sino de comprender que ninguna experiencia negativa posee autoridad suficiente para apagar el deseo de seguir creciendo. Esa renovación constante constituye una forma de protección espiritual porque impide que la oscuridad se instale definitivamente en su interior. La energía invisible de este signo también actúa fortaleciendo el discernimiento. Con los años, Sagitario aprende a distinguir entre quienes alimentan su evolución y quienes solo consumen su energía. Sin necesidad de enfrentamientos permanentes, comienza a alejarse de ambientes donde la envidia, el pesimismo o la falsedad predominan. Ese distanciamiento no responde al orgullo, sino al instinto de conservación de un fuego interior que necesita espacios donde pueda seguir ardiendo con intensidad. Hay una dimensión profundamente simbólica en la flecha que identifica a Sagitario. Antes de avanzar, la flecha debe tensarse hacia atrás. Del mismo modo, la vida parece llevar al arquero, en determinadas ocasiones, a experimentar retrocesos aparentes. Sin embargo, esa tensión no representa un castigo, sino la preparación para un impulso mucho mayor. Cuanto más desafiante parece el momento, mayor puede ser la fuerza con la que el destino proyecte a Sagitario hacia nuevas conquistas. Desde una visión espiritual, la protección también se manifiesta en la capacidad de conservar la dignidad incluso durante las pruebas más difíciles. El arquero puede perder bienes materiales, relaciones o posiciones, pero mientras conserve intacta la nobleza de su espíritu seguirá poseyendo su mayor tesoro. Esa riqueza interior no depende de factores externos y por ello resulta prácticamente imposible de destruir. La influencia de Júpiter impulsa además a Sagitario a convertirse en un portador de esperanza. Allí donde otros solo perciben límites, este signo suele descubrir posibilidades. No porque ignore la realidad, sino porque comprende que el potencial humano siempre supera las circunstancias temporales. Esa visión inspira a quienes lo rodean y genera una corriente de confianza capaz de transformar ambientes enteros. Cada vez que Sagitario actúa con generosidad, valentía y fidelidad a sus principios, fortalece ese vínculo invisible con la energía que lo acompaña desde su nacimiento. No necesita pruebas materiales para saber que existe una inteligencia superior sosteniendo su camino. Lo percibe en la serenidad que aparece antes de una decisión importante, en la calma inesperada durante la tormenta y en la convicción de que ninguna noche es tan larga como para impedir el regreso del amanecer. Así, el verdadero escudo de Sagitario no está hecho de acero ni de piedra. Está construido con fe, aprendizaje, libertad, verdad y una voluntad inquebrantable de seguir avanzando. Es una protección que no impide afrontar batallas,
pero sí evita que el espíritu sea derrotado. Mientras el fuego sagrado del arquero permanezca vivo, siempre existirá una fuerza silenciosa guiando sus pasos hacia horizontes donde la grandeza no será una promesa, sino el resultado natural de un alma que jamás dejó de creer en el poder invisible que la acompaña. Hay una manifestación de la energía protectora de Sagitario que solo se comprende después de haber recorrido un largo camino. No aparece en los momentos de comodidad, sino cuando el alma ha sido puesta a prueba una y otra vez. Desde la perspectiva astrológica, el arquero no está destinado únicamente a conquistar el mundo exterior, sino a dominar su universo interior. Esa conquista invisible es la que activa una fuerza serena que ningún obstáculo puede arrebatar. El símbolo del centauro contiene una enseñanza profunda. La parte animal representa el instinto, el impulso y la fuerza de la naturaleza. La parte humana sostiene el arco y dirige la flecha hacia el cielo, recordando que el verdadero poder consiste en elevar los impulsos hacia un propósito superior. Cuando Sagitario logra equilibrar ambas dimensiones, despierta una protección extraordinaria. Sus decisiones dejan de nacer de la impulsividad y comienzan a surgir desde una visión mucho más amplia, donde cada acción responde a un ideal y no únicamente a una emoción pasajera. La astrología relaciona a Sagitario con el noveno sector del zodiaco, el espacio simbólico de la sabiduría, los grandes viajes y la expansión de la conciencia. Esa asociación revela que su mayor protección no depende de la fuerza física ni de la fortuna material, sino de la amplitud de su mirada. Cuanto más comprende la vida, menos poder tienen sobre él el miedo, la confusión o las limitaciones impuestas por otros. El conocimiento se convierte en un escudo, y la experiencia en una brújula imposible de desorientar. También existe una protección ligada a la fidelidad con el propio destino. Sagitario puede equivocarse, cambiar de rumbo o explorar caminos inesperados, pero rara vez abandona su necesidad de crecer. Esa búsqueda permanente impide que permanezca demasiado tiempo estancado. Incluso cuando la rutina parece envolverlo, algo dentro de él comienza a reclamar nuevos horizontes. Esa inquietud no es un capricho, es la voz de una energía que le recuerda que nació para avanzar y evolucionar constantemente. En muchos momentos de su existencia, Sagitario experimenta una sensación difícil de explicar, la impresión de haber llegado exactamente al lugar donde debía estar. No siempre ocurre porque todo salga según lo previsto. A veces sucede después de una larga cadena de aparentes fracasos. Sin embargo, al observar el camino recorrido, descubre que cada desvío lo condujo hacia una realidad mucho más acorde con su verdadera esencia. La energía protectora no elimina los rodeos, los convierte en parte indispensable de la travesía. Otra expresión de esa fuerza invisible aparece en la capacidad de mantener vivo el entusiasmo. Mientras muchas personas permiten que las decepciones apaguen sus sueños, Sagitario conserva una llama interior que vuelve a encenderse una y otra vez. Esa llama no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda de que siempre existe algo nuevo por descubrir, aprender o conquistar. Esa actitud genera un magnetismo especial que atrae oportunidades allí donde otros solo perciben obstáculos. El fuego de Sagitario posee además una cualidad purificadora. Cada crisis elimina antiguas creencias que ya no sirven para continuar creciendo. Lo que parecía una pérdida termina convirtiéndose en espacio disponible para una versión más fuerte, más sabia y más consciente de sí misma. Desde la visión astrológica, ninguna transformación auténtica ocurre sin desprendimiento, y el arquero aprende que renunciar a lo que limita también forma parte de la protección que el universo ofrece a quienes están dispuestos a evolucionar. Hay una fuerza silenciosa que acompaña a Sagitario cuando actúa con nobleza incluso en medio de la adversidad. Esa integridad fortalece su campo espiritual y le permite conservar la paz donde otros caerían en el resentimiento. No significa aceptar las injusticias con pasividad, sino responder a ellas sin traicionar los propios principios. Esa coherencia termina convirtiéndose en una fuente de autoridad interior que nadie puede conceder ni arrebatar. Con el paso del tiempo, el arquero descubre que la verdadera seguridad nunca estuvo en controlar cada acontecimiento, sino en confiar en la fortaleza que habita dentro de sí. Comprende que la energía que lo protege no siempre modifica el mundo exterior de manera inmediata, pero transforma profundamente la forma en que atraviesa cada experiencia. Esa transformación cambia por completo el resultado de su camino, porque quien avanza con un espíritu fortalecido convierte incluso las tormentas en escenarios para demostrar su grandeza. Así, la esencia de Sagitario termina revelando que la protección más poderosa no es la que evita todas las pruebas, sino la que convierte cada desafío en una oportunidad para elevarse un poco más.
Es una energía antigua, luminosa y constante que impulsa al arquero a mantener la mirada fija en el horizonte, con la certeza de que cada paso dado con valentía, verdad y esperanza acerca el alma a la plenitud para la que fue concebida. Existe un instante decisivo en la evolución espiritual de Sagitario en el que deja de interpretar la protección como una recompensa y comienza a entenderla como una preparación. Desde la perspectiva astrológica, Júpiter no concede fortaleza para evitar toda dificultad, sino para atravesarla con una visión más elevada. Cada experiencia desafiante amplía la conciencia del arquero y le permite descubrir capacidades que jamás habrían despertado en una existencia demasiado cómoda. La protección invisible no elimina el ascenso de la montaña, fortalece las piernas del viajero para alcanzar la cima. Uno de los mayores dones de Sagitario consiste en conservar intacta la capacidad de maravillarse. Incluso después de las decepciones, mantiene vivo el impulso de explorar lo desconocido. Esa apertura actúa como una puerta por la que la energía universal puede seguir fluyendo. Un corazón que permanece dispuesto a aprender difícilmente queda encerrado en la resignación. La astrología enseña que el movimiento genera expansión, y Sagitario encarna esa verdad al comprender que cada nuevo conocimiento ensancha también su fuerza interior. Hay una razón simbólica por la que el arquero dispara su flecha hacia la distancia y no hacia el suelo. Representa la decisión de orientar la energía hacia ideales elevados en lugar de permitir que se consuma en conflictos pequeños. Cuando Sagitario dirige su atención hacia un propósito noble, muchas preocupaciones pierden importancia por sí solas. La energía protectora fortalece precisamente esa capacidad para distinguir entre lo pasajero y lo verdaderamente trascendente. También existe una protección relacionada con la autenticidad de este signo. Sagitario puede adaptarse a diferentes escenarios, conocer personas muy distintas y recorrer innumerables caminos, pero su esencia siempre busca la verdad. Esa fidelidad a lo que considera justo impide que permanezca demasiado tiempo interpretando papeles que no le pertenecen. Aunque a veces esa sinceridad provoque rupturas o cambios inesperados, termina conduciéndolo hacia lugares donde puede desarrollarse con libertad. La energía del universo protege aquello que permanece alineado con su naturaleza más profunda. Otra manifestación de esta fuerza invisible aparece cuando Sagitario decide actuar pese a la incertidumbre. Muchos esperan tener todas las respuestas antes de avanzar, mientras que el arquero comprende que el camino revela sus secretos únicamente a quien se atreve a recorrerlo. Cada paso dado con valentía despierta nuevas posibilidades que permanecían ocultas. Es como si el destino respondiera al coraje abriendo senderos que solo existen para quienes continúan avanzando. La influencia de Júpiter también favorece una confianza que trasciende el éxito inmediato. Sagitario aprende que una derrota puntual no define toda una vida. Esa perspectiva amplia le permite conservar la serenidad cuando los resultados tardan en llegar. Mientras otros abandonan porque no obtienen recompensas rápidas, el arquero continúa perfeccionando sus habilidades, convencido de que toda siembra realizada con constancia encontrará el momento adecuado para dar fruto. En el plano espiritual, la energía protectora se fortalece cuando Sagitario comparte aquello que ha aprendido. Enseñar, inspirar, orientar o transmitir esperanza no solo beneficia a quienes reciben ese conocimiento, sino que refuerza el propio crecimiento del signo. La sabiduría que permanece encerrada termina debilitándose, mientras que la sabiduría compartida se multiplica. Por eso el arquero encuentra una parte esencial de su misión cuando utiliza su experiencia para iluminar el camino de otros viajeros. Hay además una poderosa relación entre Sagitario y la confianza en los ciclos naturales de la vida. Comprende que ninguna noche es eterna y que incluso el invierno prepara el nacimiento de una nueva primavera. Esa percepción reduce el temor a los cambios, porque entiende que toda transformación contiene la promesa de una renovación. La energía invisible actúa precisamente recordando que nada permanece inmóvil y que cada final es también el umbral de un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, Sagitario descubre que las victorias más importantes no siempre reciben aplausos. Algunas ocurren en el silencio de una decisión valiente, en el perdón que libera el corazón, en la renuncia a un camino que ya no conduce a la verdad o en la determinación de seguir creyendo cuando las circunstancias invitan a rendirse. Esas conquistas invisibles fortalecen el espíritu mucho más que cualquier reconocimiento exterior. Así, la verdadera protección de Sagitario termina convirtiéndose en una presencia constante que acompaña cada uno de sus pasos. Vive en la intuición que evita un error decisivo, en la fortaleza que aparece cuando las fuerzas parecen agotarse, en la esperanza que resiste frente a toda adversidad y en la certeza de que ningún desafío tiene poder suficiente para detener a un alma que avanza guiada por la luz de su propósito.
El arquero comprende entonces que la mayor bendición no consiste en recorrer un camino sin obstáculos, sino en poseer un espíritu tan firme y luminoso que sea capaz de transformar cualquier obstáculo en el inicio de una nueva conquista. Hay una fuerza poco mencionada en la naturaleza de Sagitario, la capacidad de mantenerse espiritualmente libre incluso cuando las circunstancias externas intentan imponer límites. Desde la perspectiva astrológica, esta libertad constituye una de las formas más elevadas de protección. El centauro puede atravesar épocas de incertidumbre, enfrentar obstáculos o experimentar grandes cambios, pero difícilmente permite que su esencia quede encadenada por el miedo. Su fuego interior siempre busca una salida, una nueva dirección o una verdad capaz de devolverle el impulso para seguir avanzando. La energía invisible que lo acompaña también se manifiesta como una extraordinaria resistencia al desgaste del alma. Hay personas que, después de varias decepciones, dejan de confiar, de soñar y de construir. Sagitario, en cambio, posee una tendencia natural a recuperar el entusiasmo. Puede necesitar tiempo para sanar, pero rara vez renuncia a la posibilidad de un futuro mejor. Esa capacidad de regenerar la esperanza constituye una protección espiritual de enorme valor, porque impide que la oscuridad eche raíces profundas en su corazón. En la tradición astrológica, Júpiter representa el principio de la abundancia, pero esa abundancia no se limita a lo material. También simboliza la riqueza de experiencias, de conocimientos, de amistades sinceras y de oportunidades de crecimiento. Cuando Sagitario permanece alineado con sus ideales más elevados, comienza a descubrir que la verdadera prosperidad consiste en disponer siempre de recursos interiores para afrontar cualquier desafío. Quien conserva la fe, la creatividad y el valor nunca está completamente desprovisto de posibilidades. Existe además una conexión especial entre Sagitario y la confianza en el tiempo del universo. El arquero aprende que muchas respuestas llegan cuando la conciencia está preparada para comprenderlas. Lo que parecía un retraso termina siendo una sincronía perfecta. Lo que parecía una pérdida acaba revelándose como una protección frente a un destino que no correspondía con su verdadera misión. Esa comprensión le permite disminuir la ansiedad y caminar con una serenidad que nace de la certeza de que todo tiene un propósito superior. Otra expresión de esta energía protectora aparece en su relación con la verdad interior. Sagitario puede escuchar muchos consejos, conocer innumerables opiniones y explorar diferentes caminos, pero finalmente suele regresar a la voz que nace desde lo más profundo de su conciencia. Esa brújula espiritual actúa como un guía silencioso que lo aparta de decisiones tomadas únicamente por presión externa o por temor. Cuando aprende a confiar en esa intuición madura, fortalece un vínculo casi sagrado con su propio destino. También es significativo que Sagitario encuentre protección en la amplitud de su mirada. Mientras otros quedan atrapados por un problema concreto, el arquero contempla el panorama completo. Esa perspectiva le permite descubrir oportunidades ocultas donde nadie más las ve. La astrología enseña que quien eleva la conciencia también eleva sus posibilidades, y Sagitario representa esa capacidad para transformar una crisis en un punto de partida hacia algo mucho más grande. Hay momentos en los que la energía invisible se manifiesta como una calma inesperada. En medio del caos, cuando todo parece precipitarse, Sagitario puede experimentar una extraña sensación de certeza. No dispone de todas las respuestas, pero siente que debe continuar. Esa tranquilidad no procede de las circunstancias, sino de una confianza profundamente arraigada en que el universo continúa moviendo las piezas incluso cuando el resultado todavía permanece oculto. El centauro también está llamado a comprender que la protección no consiste únicamente en recibir ayuda, sino en convertirse en un protector para otros. Su capacidad para transmitir esperanza, abrir horizontes y recordar que siempre existe un camino diferente convierte su presencia en un refugio para quienes atraviesan momentos difíciles. Cuando inspira a otros a recuperar la fe, fortalece al mismo tiempo la luz que habita en su propio interior. Con el paso de los años, Sagitario descubre que la mayor victoria no consiste en acumular conquistas externas, sino en conservar intacta la nobleza del espíritu. Esa integridad crea un campo de fuerza que ninguna adversidad puede destruir. Puede cambiar el escenario, las personas o las circunstancias, pero mientras permanezcan vivos el deseo de aprender, la pasión por la verdad y la voluntad de avanzar, la energía protectora seguirá acompañando cada uno de sus pasos. Así, el fuego de Sagitario deja de ser únicamente un símbolo de entusiasmo para convertirse en una antorcha que atraviesa generaciones de experiencias. Es una llama que ilumina cuando todo parece oscuro,
que orienta cuando los caminos se confunden y que recuerda constantemente que el verdadero poder no nace del dominio sobre el mundo, sino de la capacidad de mantener el alma firme, libre y luminosa. Allí donde el arquero sostiene esa llama con humildad y determinación, la protección invisible continúa envolviendo su destino, impulsándolo siempre hacia horizontes donde la evolución, la sabiduría y la grandeza espiritual caminan unidas. Existe una protección de Sagitario que no interviene únicamente en los acontecimientos, sino en la calidad de las decisiones. Desde la visión astrológica, el verdadero escudo del arquero se fortalece cuando actúa en coherencia con su propósito. Cada elección basada en la honestidad, la valentía y la expansión de la conciencia genera una vibración que armoniza su camino con las fuerzas representadas por Júpiter. No es un premio inmediato ni un privilegio reservado a unos pocos, sino la consecuencia de vivir conforme a la esencia de un signo nacido para buscar la verdad. El fuego de Sagitario posee una característica extraordinaria: no solo ilumina hacia adelante, también revela aquello que permanecía oculto en el interior. En muchas ocasiones, la protección invisible consiste en mostrar las propias debilidades antes de que se conviertan en obstáculos insuperables. El orgullo excesivo, la impaciencia o el exceso de confianza pueden aparecer como pruebas necesarias para que el arquero recuerde que incluso la fuerza más brillante necesita sabiduría para mantenerse en equilibrio. Esa toma de conciencia evita errores mayores y permite que la energía vuelva a fluir con claridad. También existe una profunda relación entre Sagitario y la protección de los ideales. Mientras otros signos pueden sentirse satisfechos alcanzando objetivos materiales, el arquero necesita sentir que cada conquista tiene un significado superior. Cuando una meta pierde su sentido, su energía comienza a apagarse. En cambio, cuando lucha por un propósito que considera noble, parece despertar una reserva inagotable de entusiasmo y resistencia. Es como si el universo respondiera con nuevas fuerzas cada vez que el corazón avanza guiado por una causa digna. La astrología atribuye a Sagitario una afinidad especial con los grandes horizontes porque su misión no consiste en permanecer dentro de fronteras conocidas. Esa tendencia a explorar también funciona como una protección frente al estancamiento. La rutina prolongada puede debilitar su espíritu, pero la búsqueda constante de nuevos aprendizajes mantiene viva la corriente de energía que lo conecta con su destino. Cada libro, cada experiencia, cada viaje físico o interior amplía el alcance de su conciencia y fortalece su capacidad para comprender el sentido profundo de los acontecimientos. Hay una manifestación especialmente poderosa de esa protección cuando Sagitario atraviesa épocas de incertidumbre. En lugar de perder completamente la dirección, suele conservar una intuición que le indica cuál es el siguiente paso, aunque todavía no vea el camino completo. Esa capacidad de avanzar con una visión parcial demuestra una confianza que trasciende la lógica inmediata. La flecha nunca conoce todo el recorrido antes de abandonar el arco, pero alcanza su objetivo porque fue lanzada con decisión. La energía protectora también se expresa mediante la capacidad de romper cadenas invisibles. Sagitario posee una inclinación natural a cuestionar creencias limitantes, normas impuestas sin sentido y miedos heredados. No acepta fácilmente aquello que reduce la libertad del espíritu. Esa actitud lo impulsa a liberar no solo su propia conciencia, sino también a inspirar a otros para descubrir caminos diferentes. Su rebeldía, cuando nace de la sabiduría y no del impulso, se convierte en una fuerza transformadora. Otra faceta poco explorada es la relación entre la protección y la gratitud. Cada vez que Sagitario reconoce las bendiciones recibidas, incluso en medio de las pruebas, fortalece el vínculo con la energía expansiva de Júpiter. La gratitud no significa ignorar las dificultades, sino recordar que siempre existe una luz capaz de atravesar la oscuridad. Esa actitud mantiene abierto el corazón y permite que nuevas oportunidades lleguen con mayor facilidad. Con el paso del tiempo, el arquero descubre que la verdadera invulnerabilidad no consiste en no sufrir, sino en impedir que el sufrimiento destruya la confianza en el futuro. Puede perder batallas, equivocarse o empezar de nuevo innumerables veces, pero mientras conserve la capacidad de levantarse con el mismo espíritu indomable, ninguna derrota será definitiva. Su mayor protección reside precisamente en esa facultad de renacer con más sabiduría después de cada caída. Así, la energía invisible que acompaña a Sagitario termina revelándose como una presencia constante que moldea el carácter mucho antes de transformar las circunstancias. Actúa fortaleciendo la fe cuando el horizonte desaparece, despertando el coraje cuando el miedo intenta dominar y recordando que cada paso dado con integridad acerca al alma a una versión más luminosa de sí misma. El arquero comprende entonces que las fuerzas más poderosas jamás necesitan exhibirse para demostrar su existencia.
Permanecen silenciosas, sosteniendo el camino desde lo invisible, guiando la flecha hacia el destino que siempre estuvo escrito en las estrellas y esperando el momento exacto para revelar que la mayor protección no rodea al espíritu desde fuera, sino que arde eternamente en su interior.